Historia de la filosofía, por Franco Restaino, volumen 4, 171, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 8. La epistemología post-positivística. 1035. Feyerabend. El anarquismo metodológico. Nacido en Alemania en 1924, formado filosóficamente en Gran Bretaña, entre el final de los años 40 y los primeros años 50, a finales de aquel decenio, Paul K. Feyerabend se traslada a los Estados Unidos, donde encuentra una plaza permanente en la Universidad de Berkeley. Alumno durante algunos años de Popper, no le agradaba oírlo decir. En un reciente ensayo con importantes referencias autobiográficas, Adiós a la razón, precisaba, en polémica con un conocido epistemólogo, Agassi, que su deseo había sido, al principio, tener como supervisor a Wittgenstein. La muerte de este último le obligó a aceptar, para poder quedarse en Inglaterra, la colaboración con Popper, el cual en 1953 le pidió, pero obteniendo una cortés negativa, se quería ser su asistente. Su verdadero maestro filosófico fue, con todo, Wittgenstein. Yo estudié a Wittgenstein mucho más intensamente que a Popper, y justamente, puesto que Wittgenstein es un filósofo, mientras que Popper es solo un maestro de escuela ambicioso, estuve durante bastante tiempo cercano a eminentes Wittgensteinianos. Entre ellos, la relación más estrecha fue con E. Ascombe. Sobre este punto, la fuerte influencia de Wittgenstein, Feyerabend insistió en varias ocasiones. En Berkeley, la experiencia teórica más importante está representada alrededor de 1960, por las relaciones, también de amistad personal, con Kuhn, respecto al cual Feyerabend reconocerá siempre una gran deuda en el plano de las elaboraciones epistemológicas, incluso cuando sus discrepancias se acentuaron con el paso de los años. Recordando en 1970 las frecuentes discusiones teóricas de aquel periodo, escribirá: he aprovechado enormemente todas estas discusiones y, desde entonces, he mirado la ciencia de un modo nuevo. Sin embargo, mientras quería haber comprendido con claridad los problemas de Kuhn y mientras trataba de considerar ciertos aspectos de la ciencia sobre los cuales él había llamado la atención, la omnipresencia de las anomalías es solo uno de los ejemplos. Yo era absolutamente incapaz de asumir la teoría de la ciencia que él mismo proponía, y estaba aún menos preparado para aceptar la ideología general que yo consideraba que formaba el fondo de su pensamiento. El otro interlocutor importante de los años 60 y primeros 70 fue Lakatos, que para Feyerabend era el verdadero antagonista de Kuhn. Fue también, en estos últimos años, el más importante antagonista en el plano teórico del mismo Feyerabend. La obra más conocida de este último, Contra el método, en su versión extensa de 1975, la deberíamos haber escrito juntos, a dos voces. Yo debía atacar la posición racionalística, mientras que a Imre le correspondía la tarea de reafirmarla y defenderla, echando por los suelos mis tesis. En el cuadro de las lecturas y discusiones relativas a los autores que acabamos de mencionar, Feyerabend, que tenía intereses políticos muy radicales, algunos de sus textos, entre los cuales Contra el método, fueron publicados por editores notoriamente de izquierdas. Maduró sus posiciones filosóficas y epistemológicas, posiciones que serán cada vez más radicales en el rechazo del empirismo, del racionalismo, de la tradición neopositivística en sus diversas acepciones, hasta llegar a un anarquismo no solo metodológico, sino filosófico general, que lo llevó a dar el adiós tanto a la ciencia como a la razón. Su estilo impetuoso, el espíritu polémico progresivamente acentuado, la crítica filosófica cada vez más generalizada, hacen de su figura y de su producción epistemológica una especie de tormenta que quiere barrer violentamente y radicalmente todas las superestructuras institucionales en las cuales la ciencia se ha incorporado, constituyendo a su parecer un freno y un peligro, tanto para el conocimiento como para la democracia.
Feyerabend llega a estas posiciones extremas durante los primeros años 70 y las consolida sobre todo en las obras Contra el método, de 1975, La ciencia en una sociedad libre, de 1979, y en numerosos escritos posteriores. Antes de estas obras, otros escritos habían documentado su itinerario filosófico madurado después del encuentro con Kuhn y con Lakatos. En particular, los dos ensayos de 1965 y de 1969, titulados ambos El problema del empirismo y el ya mencionado Consolaciones para el especialista, en el cual toma posición tanto respecto a Kuhn como respecto a Lakatos en una forma aún moderada. Las dos primeras versiones publicadas respectivamente en 1970 y 1972, mucho más breves y menos extremistas que en la definitiva Contra el método. Una amplia colección de sus escritos, a menudo acompañados por postscritos que indican el cambio de opinión respecto a la época de la primera publicación, está representado por el volumen de 1978, El realismo científico y la autoridad de la ciencia, que cubre casi 20 años de su actividad publicística. Ensayos más recientes han sido recogidos en el volumen Ciencia come arte, de 1984, Roma, Bari. Escritor muy vivaz, de lectura muy accesible, a veces inorgánico y repetitivo en su impetuosidad, hay quien ha visto en estas características una huella de sus experiencias teatrales juveniles. Feyerabend ha removido notablemente las aguas del debate epistemológico en los últimos 20 años.